Comunicación telefónica con Elizabeth Gómez Alcorta. Elizabeth Gómez Alcorta fue ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la primera ministra de género apenas comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Elizabeth también tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos, fue abogada ella de Milagro Sala, también a poco de que perdiera ella, Milagro Sala, su libertad por razones políticas a manos de Gerardo Morales. Y esto también es lo que nos convoca a conversar con ella en este momento. Nos enteramos hace un par de días, es precandidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Elizabeth? Juan Martín Ramos Padilla te saluda desde Radio Caput, me acompaña Luciano Gara. Hola, Juan Martín, Lucía y al resto del equipo, ¿cómo les va? Aclaro solo una cosa de todo el recorrido que hiciste, que desde que dejé la gestión del ministerio volví a ser abogada de Milagro, así que sigo siendo parte del equipo jurídico que sigue acompañando a Milagro después de 7 años de su detención ilegal. Bueno, entonces, si te parece, estaría bueno, ya que sale el tema, arrancar un poco por ahí. Me gustaría capaz preguntarte una reflexión acerca de la detención que sigue día a día de Milagro Sala. Yo me acuerdo, Elizabeth, cuando ni bien abrió Radio Caput, vos fuiste una de las primeras personas que se acercaba cuando la radio todavía la estábamos armando, y empezábamos a contar los días que Milagro Sala llevaba presa. Hoy ya son 2.642 días, y la verdad, lo digo como ciudadano que dice abiertamente sus opiniones, Elizabeth, cuando hace poco más de 3 años, cuando hace casi 4 años, diría, fui a las urnas a poner mi voto, entre otras cosas voté, creo yo, como muchas otras personas, por la libertad de Milagro Sala, esperando que si el Frente de Todos pasaba a gobernar y se iba el macrismo, una de las consecuencias iba a ser que Milagro Sala iba a recuperar su libertad. Bueno, pasaron los años y sigue presa ella. Bueno, ¿qué mirada tenés vos al respecto? Bueno, primero está muy bien recordar los días, 2.642 días de presa política que tiene Milagro. Primero decir que parte de los enormes déficit que tiene hoy este gobierno, en que la gente, como vos bien decís, votó con esperanza, es que no se llevaron adelante las reformas judiciales que eran imprescindibles para que hechos de las características como la detención de Milagro hoy pudieran estar saneadas, del mismo modo que podemos decir como Lula, que después de haber estado 560 días preso, hubo un poder judicial, y fue el propio poder judicial, porque es quien corresponde, digamos, más allá de después de los pedidos de indulto, conmutaciones de pena, amnistías, pero nosotros lo que buscábamos era que se haga justicia. Por eso digo que la mirada estaba en pensar que se podía poder reformar ese poder judicial, que tiene también 854 días de prófugo a Pepín Rodríguez, ¿no? Es el mismo poder judicial que hoy está llevándose adelante un pedido de juicio político a los 4 miembros de la Corte. Hay que decir que el 15 de diciembre pasado finalmente quedó firme. Estoy escuchando con un poquito de eco, a ver si lo podemos solucionar. Igual estoy alejando el celular, pero... Bien, ahí están viendo si lo pueden resolver desde la consola. Digo, nosotros escuchamos bien. El mediados de diciembre quedó firme finalmente la condena a Milagro, que yo me sigo escuchando, digo, porque se me complica a mí misma escucharme. Sí, cuando uno se escucha a sí mismo se traba un poquito. Ahí están tratando de resolverlo. Digo que así que desde ese momento en adelante ya había una presentación, además de la medida cautelar por el cual Milagro está detenida en prisión domiciliaria, que esa es del 2017, a partir de una condena anterior, que es la causa conocida como Bombachas, que tiene también otras irregularidades y que tenía solamente 2 años de prisión. Ya había una presentación como caso, es decir, no como algo cautelar o una medida provisoria, como caso en el sistema interamericano, y se están ampliando
los hechos de esta última condena en las próximas semanas, pero en el mismo marco de esa intervención. Así que en las vías que son institucionales jurídicas, nosotros estamos haciendo una apuesta para que la Comisión Interamericana pueda intervenir frente a las enormes violaciones a las garantías y a los derechos de Milagro que venimos denunciando, como vos bien decís, desde enero del 2016, y el reclamo después más político que está en manos de la organización, no del equipo, digamos, no del equipo jurídico, que está vinculado tanto a la solicitud de indulto, como ustedes saben que hace el 30 de marzo pasado también hubo una presentación para una ley, proyecto de amnistía en la Cámara de Diputados y Diputadas para los distintos detenidos que aún quedan con cumplimiento de pena de la organización Tupac Amaru, que son las otras dos vías, una en manos del Congreso, otra en manos del Poder Ejecutivo, pero tristemente hay que decir que pensar en esas instancias son instancias que uno tiene que pensar cuando no alcanzamos lo que buscábamos, que era efectivamente justicia. Para eso se necesitaba reformar un Poder Judicial que ha dado muestras mucho antes, digo, del 2019, pero además, sobre todo en estos últimos años, de que son jugadores o actores de la política, y lo digo en masculino, pues son todos varones, los 4 miembros de la Corte, los miembros de la Cámara de Casación, los jueces que vienen interviniendo en las distintas instancias, y además con una particularidad que es que también tenemos desde el mes de diciembre, es decir, 9 días antes de que quedara firme la sentencia contra Milagro, tenemos una condena contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora la sensación que uno tiene, Elizabeth, digo, vos recién nos contabas todo el trabajo que se lleva adelante para lograr la libertad de Milagro Sala. La sensación que uno tiene como ciudadano es que por más acciones judiciales que se presenten, por más presentaciones, por mejor estrategia judicial y por más elementos para probar la inocencia de Milagro Sala que se tengan, la situación no va a cambiar, porque justamente el móvil a partir del cual le quitan su libertad es un móvil político. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿hay alguna expectativa, tenés alguna expectativa de que antes de que termine este periodo ella recupere su libertad? La verdad que no. La verdad que no, y para nosotros es, en principio hay que decir lo que es tal cual como vos decís. Si las causas por las cuales ella es detenida es mantenida durante 7 años en prisión preventiva, se le dicta una sentencia, son políticas, está claro que las razones jurídicas no están en la escena ni en el escenario. Nosotros te diría que desde el comienzo de todo siempre supimos esto. Lo que sí también entendimos, y lo hemos discutido con Milagro, con los compañeros de la Tupac, con otros actores para nosotros de mucha importancia que nos han podido acompañar en términos más jurídicos, es que igual nosotros nunca tenemos que abandonar la disputa jurídica, centralmente porque sabemos que estas son carreras de largo aliento, no son carreras cortas, y que en algún momento íbamos a llegar al sistema interamericano. Y hay que decir que también porque vimos estas disputas es que Milagro por lo menos está en prisión domiciliaria y no está en el penal de Alto Comedero, donde ya estaría muerta, o es producto de un suicidio, como tuvo varios intentos, o asesinada, o en una situación digamos, de mucha vulnerabilidad que la podría haber conducido a la muerte, sobre todo por su estado tan delicado de salud como el que viene acarreando hace muchos años. Entonces, son dos caminos distintos. Está claro que no hemos podido avanzar en modificar un ápice el Poder Judicial, y digo, empezando por los miembros de la Corte, quienes han, en estos últimos años más han llevado adelante, digamos, decisiones que avasallan tanto las competencias propias del Poder Ejecutivo. Hay que decir que la Corte Suprema dictó una cautelar en relación a las medidas sanitarias vinculadas a la pandemia, digo, cosas que ya nos fuimos olvidando, ¿no? La Corte Suprema derogó una ley que estaba vigente y puso en vigencia una ley que estaba derogada hace más de 10 años. Digo, tenemos una Corte Suprema que es la cabeza de un poder judicial, además muy vertical, muy conservador, misógino, que viene teniendo
una intervención política, diría, de las más graves que ha tenido nuestra historia, y eso que hemos tenido cortes para el olvido. Entonces, no hemos podido hacer esa disputa. Tenemos todavía hoy en la cabeza del Ministerio Público Fiscal, de la Procuración, a un procurador interino. Desde que obligaron a Alejandra Gil Carbó a renunciar, seguimos con Eduardo Casal. Es en la historia de la Procuración en la Argentina, nunca tuvimos un procurador, digamos, interino tanto tiempo. Entonces, estamos demostrando que efectivamente hoy una de las principales pujas de poder está con ese poder, es uno de los tres poderes, y por eso es un poder político, y además lo han demostrado de un modo virulento, coparticipación, 2 por 1, digamos. Nosotros si hacemos un mapa, es imposible ponerlo todo en juego porque es muy poco tiempo. Dos jueces que iban a ¿cómo se llama?, a asumir vía un decreto. Ahora nos enteramos que Rosenkrantz presentó él un escrito ya siendo ministro de la Corte pidiendo que le regulen a él más o menos 18.000 millones de pesos de honorarios por haber representado a la provincia de Santa Fe en un juicio contra el Estado Nacional. Él mismo, ya siendo juez de la Corte, él ya decidió a los 5 años que podía seguir interviniendo en causas judiciales que llegaran a la Corte de clientes que habían sido de él, clientes que está claro que no se trata de una persona cualquiera, sino de grandes empresas. Entonces, no hemos podido, es una de las deudas, no la única, está claro, de este gobierno en relación, diría, con el pueblo, con la mejora de la vida de la gente, que aunque parezca que son temas muy lejanos a la gente, y nosotros tenemos que pagar lo que pagamos de Internet, es porque la propia Corte decidió que no era un servicio público, a pesar de que hoy, y después de la pandemia, nadie podría llegar a decir lo contrario. Todos necesitamos Internet en nuestras vidas para trabajar, estudiar, divertirnos, comunicarnos, etcétera, etcétera. Entonces, lo de Milagro hay que inscribirlo en esos términos. Nosotros no tenemos expectativas porque efectivamente pasaron 3 años y 4 meses y estamos no solamente en el mismo punto, sino que estamos peor porque hoy tenemos una sentencia firme en su contra, ¿no? Elizabeth, recién repasabas algunas de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y hay una que tiene que ver justamente con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ciudad a la cual vos te estás precandidateando para gobernar y que tiene que ver con este fallo de la coparticipación que beneficia a la ciudad de Buenos Aires y perjudica en el reparto a el resto de las provincias argentinas, un fallo que fue muy cuestionado. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, creo que incluso, yo entiendo que es algo quizás muy técnico, pero es muy sencillo de explicar. Está claro que si había ciertos servicios que el Estado Nacional tenía y los va a pasar a hacer competencia de la ciudad, es lógico y es correcto que la ciudad cuente con los recursos necesarios económicos para poder hacerse cargo de ese servicio. En este caso se trataba de la policía. Lo cierto es que esa modificación se hizo por decreto, la hizo Macri, la hizo con un número sin un expediente. Uno tiene que decir, imaginemos, ¿no?, que uno deja de pagar algo y lo va a pagar un vecino porque comparte la luz. Ahora, vos no decís, me tenés que pagar tanto, sino vos tenés que pagar según lo que consumís. No, uno lo puede pensar en cualquier ámbito, uno tiene que poder delimitar cuánto es ese costo para saber cuánto tiene que darle o cuánto tiene que pasar a tener quien va a hacerse cargo de ese servicio. Eso no sucedió así. De hecho, Macri hizo un traspaso en un porcentual altísimo. Él mismo lo corrigió sin también poder aclarar cómo es que pasó de un número a otro. Y lo que hizo posteriormente cuando hubo un cambio de gobierno es que en base sí a ciertos números y a ciertos indicadores se ajustó eso a lo que efectivamente implicaba el costo del servicio de la policía que pasaba a estar en manos de la ciudad de Buenos Aires. Eso se judicializó y nosotros ya sabemos ahora, porque encima de algo nos faltaba para conocer toda la chanchada, porque no hay otra forma de decirlo, de lo que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la Corte Suprema, es que hoy sabemos que la mano derecha de Rosati, quien en ese momento era el presidente de la Corte, hablaba con
el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para decirle qué tenía que plantear o no plantear para pedir en una medida cautelar, que hay que decir que la medida cautelar no es que resuelva el fondo, sino que dice, mientras se resuelva, yo lo que le voy a pedir es que a mí me dé tanta plata. Eso es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que hizo la Corte Suprema. Ahora, la pregunta es, ¿pudieron justificar en algún momento la Corte, la ciudad, Macri en su momento, de por qué tanta plata o tal? No lo hicieron. Entonces, como es puro hecho de poder, lo que tenemos acá es primero una irregularidad enorme, unos vínculos espurios entre los funcionarios del gobierno de la ciudad y la Corte Suprema, pero además hay que decir que la ciudad de Buenos Aires no es un ente aislado del mundo y del país, y que efectivamente esa plata, ese dinero, también antes se usaban otras personas de otro lugar, y que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene mayor presupuesto por habitante, no solamente en Argentina, sino en gran parte de la región. Tienen más presupuesto por persona que la ciudad de Madrid, más presupuesto por persona que Barcelona o que Sao Paulo. Entonces, si efectivamente eso tenía un cálculo electoral, que es el que nosotros sabemos, porque no es casual que ahora Rodríguez Larreta sea candidato o precandidato a presidente, entonces efectivamente eso tuvo un cálculo electoral. Y nosotros hablamos de vidas de la gente, de la vida de las personas, no de una especulación política, que es en definitiva para lo que sirvió ese fallo, y que hay que decir que además es uno de los fallos o una de las hipótesis que se investigan en el pedido de juicio político que se está llevando adelante hoy a los 4 miembros de la Corte. Elizabeth, tomaste la decisión de ser precandidata a jefa de gobierno. Bueno, quisiera preguntarte, ya metiéndonos de lleno en este tema, ¿por qué tomaste la decisión y cuáles serían tus principales ejes de gestión? ¿Cuáles serían las prioridades si efectivamente ganaras las elecciones y resultaras electa jefa de gobierno? Bueno, primero hay que decir que que la decisión no la tomé yo sola, o que no la tomé yo incluso, sino que la tomaron un grupo de compañeros de organizaciones que venimos trabajando y pensando en la ciudad hace ya mucho tiempo, con equipos de hace por lo menos 3 años, y tomamos la decisión porque estamos convencidos de que se puede vivir bien en esta ciudad. Esto es clave. Después de 16 años del gobierno del macrismo, lo que nos ha ido pasando es que cada vez nos hemos ido acostumbrando más a que lo único a lo que podemos aspirar en esta ciudad es vivir como se puede. Obviamente hay algunos que viven mejor que otros, que son menos los que viven bien que los que viven mal, y digo esto en términos muy claros, ¿no? Si naciste en Soldati, tu expectativa de vida es 7 años menor que si naciste en Belgrano, y si naciste en Soldati tenés 8 veces más chances de que te maten en un episodio violento que si naciste en Belgrano. Entonces, nosotros lo que tenemos claridad primero es que la ciudad no es una ciudad derecha, no es una ciudad gorila, sino que hay una enorme red en la ciudad de lazos de solidaridad, de gente con coraje que sale todos los días a poner el cuerpo, no solamente para vivir mejor, sino para que otros y otras puedan vivir mejor, y que eso hace también que la ciudad no sea todo lo que el macrismo nos quiera nos quiera vender, que es una ciudad fracturada, ¿no? Con una grieta de desigualdades enorme entre el sur y el norte, que marca sin lugar a dudas las oportunidades y los derechos de las personas, que es como si viviesen en 2 ciudades distintas. Por eso para nosotros tenemos un proyecto a 8 años, un proyecto Buenos Aires 2031, con un claro enfoque vinculado al presupuesto y a las distintas políticas públicas que se tienen que llevar adelante, justamente para poder en 8 años construir una única ciudad, es decir, poner el foco en que esa desigualdad se convierta en igualdad, y cuando se convierta en igualdad lo que construimos es una ciudad con derechos. Nosotros tenemos muy en claro que hay 3 o 4 cuestiones que son centrales. Uno, vinculado al acceso a la vivienda, ¿no? Los alquileres tienen precios delirantes, no hay otra forma de decirlo, pero a la vez crece el alquiler turístico, crece la especulación inmobiliaria, tenemos una enorme cantidad de inmuebles desocupados, hay gente que ya propietarios que sacó del mercado el alquiler para colocarlo en el mercado turístico. Eso además lo que hace es que se eleven los valores. Es imposible, está siendo imposible alquilar en nuestra ciudad, y eso es lo que está empezando a pasar
y yo creo que hay mucha gente de clase media que todavía lo ve como algo que no le va a suceder, pero que yo creo que si nosotros no logramos modificar la representatividad en la ciudad va a terminar sucediendo, que es que la gente se va de la ciudad, sí se va al conurbano porque los alquileres, yo tengo una hija mía que vivía en la ciudad de Buenos Aires y este fin de semana lo ayudé, se mudó a Herli. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alquiler en Avellaneda, en Lanús, que es lo que estuvo buscando, era más barato que lo que estaba alquilando con un amigo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto no se puede resolver sin pelearse con algunos sectores. Y hay que meterse con las constructoras, hay que meterse con los desarrolladores, con las inmobiliarias, hay que meterse con los negocios de quienes tienen las concesiones de la basura, del acarreo, que están todos vinculados con los amigos del poder y en los chats de Alessandro, que primero le hicieron hacer como que se iba una licencia, no sé qué, tuvo que irse porque seguían apareciendo chats y chats, se demostraba cómo se arreglaban las concesiones de los estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires y de las grúas, ¿no? Entonces, lo que se pone en juego es quién decide el modelo de ciudad que queremos, y nos ponemos en el centro a la gente, y ponemos en el centro la lógica de una ciudad que te tiene que cuidar para no expulsarte, para que puedas tener las cosas más básicas como el techo, como la seguridad, que está siendo un verdadero tema en la ciudad de Buenos Aires, y después claramente que te cuides, que te pueda también prestar servicios de cuidado en todos los ámbitos, digo, no solamente es una ciudad que fue superhabitaria el año pasado y seguimos con problemas de vacantes, por más que los números en la ciudad son muy difíciles de encontrar, estimamos que son 50.000 vacantes para jardines de infantes, una ciudad que no tiene servicios públicos para las personas grandes, para servicios de cuidado, y eso además sabemos a quién impacta más, y esto nos impacta más a las mujeres, ¿no? Entonces, estamos convencidos, somos, como te decía, un grupo de organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, colectivas feministas, estamos con el Tano Catalano, con Beto Pianelli, con Rafa Clases de la Dignidad, con el PC, con Puebla, con Mil Ciudades Peña, con Soberana, que hay otra ciudad que solamente, no queremos solamente soñar que se puede vivir en otra ciudad, sino que la queremos construir, la construimos desde abajo, la construimos de los márgenes, la venimos proyectando hace 3 años con equipos técnicos que vienen trabajando no solamente en un diagnóstico, sino en cómo se puede llevar adelante eso, y creemos además, y digo esto para terminar esta enunciación, que necesitamos que la representación esté en una mujer, ¿no? Digamos, y eso también para nosotros es tiempo de las mujeres. Estaba mirando las elecciones desde 1996 hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires, siempre han sido varones los jefes de gobierno y siempre las candidaturas del campo nacional y popular han sido varones. Y nosotras tenemos la certeza que es nuestro tiempo. Y que es nuestro tiempo no solamente porque, bueno, ya pasó el tiempo de los varones, sino es nuestro tiempo porque es nuestra forma de mirar la política, de construir la política, de pensar la ciudad. Es un momento en el cual las mujeres tenemos que poder tener la representatividad porque vamos a hacer las cosas distintas y porque como se vinieron haciendo no nos gusta. Eli, acá Lucía Nogara te saluda. Recién hablabas un poco, ¿no?, de cómo impactan todas estas situaciones que se están dando en la ciudad en las mujeres, ¿no? Sabemos que además de esto de que el lugar geográfico en el que naces determina la calidad de vida, la expectativa de vida, sabemos que eso se recrudece aún más en el caso de las mujeres y las diversidades. Me gustaría saber si viendo cómo es la situación actualmente, si tienen alguna política pública, alguna política concreta para estos casos, para las mujeres y las diversidades en la ciudad. Bueno, primero decir que hay una ley que establece que se tiene que crear un centro integral para la mujer, los CIM, cada 50.000 habitantes. Es una ley que el gobierno de Rodríguez Larreta viene incumpliendo. De hecho, se van a gloria con que hay un CIM por comuna, pero lo cierto es que debería haber 27. Quiere decir que el gobierno de la ciudad incumple, ya digo, ni siquiera que debería ser una propuesta nueva, incumple en el 50% la cantidad de centros de atención que nosotros además entendemos que además están mal gestionados porque se terceriza, el Estado se saca de encima las cuestiones centralmente de violencia, que son uno de los temas que más nos preocupan, y de hecho que en los últimos
2 años aumentaron significativamente los femicidios en la ciudad de Buenos Aires en relación a los números del 2019, 2020 y 2021 aumentaron, en 2022 van a aparecer recién a mitad de este año. Entonces, nosotros creemos que ahí hay un déficit. Primero, en términos de la atención a las violencias por motivos de género, tanto a la prevención, a la asistencia, al acompañamiento y a la reparación. Y por otro lado, nosotros entendemos que no hay ninguna política vinculada a la igualdad. El otro día veíamos posteriormente a la apertura de sesiones legislativas que Rodríguez Larreta anunciaba, como si recién llegara, ¿no? Como si fuese su primer año en la gestión o los primeros meses, que iba a crear espacios de cuidado, servicios de cuidado públicos para las niñeces de 0 a 3 años. Señor, usted gobernó 8 años y fue parte del gobierno de los 8 años anteriores. Hace 16 años nos toman por taradas que ahora que se está yendo dice que va a hacer algo que efectivamente es necesario, es prioritario, pero además es la principal política de igualdad para que nosotras las mujeres podamos, sobre todo, desarrollarnos, trabajar la que quiera trabajar o estudiar la que quiera estudiar, porque nosotros sabemos que todavía hoy por hoy en nuestro país el cuidado de los niños y las niñas depende, y de las personas mayores y de las personas con discapacidad, depende centralmente de nosotras. Y eso es una cuestión cultural, pero que el Estado tiene muchísimo para hacer para poder cambiarlo, y efectivamente el gobierno de la ciudad, que ya lleva 16 años, no es que no lo hace porque no tiene plata, porque efectivamente, como les decía, fue superavitaria y hubo muchas partidas sin ejecutar o subejecutadas el año pasado. No es porque no tuvieron tiempo, es porque no les interesa, es porque no ponen en el centro la vida de las personas, de las mujeres, de las niñas, de las personas adultas mayores, que en la ciudad de Buenos Aires es un número enorme la población de personas mayores y no hay políticas efectivas para ellos y para ellas, porque ponen en el centro los negocios, el mercado y sus intereses, como vimos estos días con el tema de las elecciones, que se están sacando los ojos por una especulación política sin que le importe lo más mínimo a la gente, los costos o los intereses reales que deberían ser, que es sin lugar a dudas la gente, ¿no? Elizabeth, decías recién que es tiempo de mujeres y esto me hace preguntarte por otra mujer, ¿no? Es decir, también hablabas de construir una ciudad que no es una isla, sino que forma parte de un país, y vos sabés que este jueves se va a llevar adelante una gran movilización justamente al cumplirse un aniversario de aquel discurso de Cristina Fernández de Kirchner frente a los tribunales de Comodoro Pi cuando fue citada por Claudio Bonadío. Bueno, estamos en esta situación en la cual no se sabe si se va a poder presentar como candidata o no. Bueno, nos gustaría conocer un poco tu mirada al respecto, qué pensás acerca de la situación que está atravesando Cristina y si a vos te gustaría que en el frente de todos la candidata a presidenta efectivamente sea ella. Bueno, vamos por partes. Primero, hace 7 años se la convocó a declarar, prestar declaración indagatoria. Una enorme empezó pero ya hubo muchísimos procesos judiciales que tenían una única finalidad, un único objetivo, que era correrla del mapa a Cristina. Sí, correrla del mapa significa desprestigiarla, significa perseguirla, significa proscribirla, significa, según si ella sigue en el escenario político, meterla presa. Uno podría agregar una cosa más: matarla. Digo, porque esto ya no es ciencia ficción, ¿no? Lo que estoy diciendo es algo que nos atraviesa en la realidad de una forma muy brutal, como sucedió con el intento de homicidio. Efectivamente, Cristina es una molestia para el poder. Es una enorme molestia. ¿Y por qué es una enorme molestia? Porque es, por lo menos en el último siglo, en este siglo, es quien ha tenido la mayor capacidad para enfrentar a ciertos poderes fácticos y para, sobre todo, tiene como contrapartida ese enfrentamiento a ciertos poderes fácticos, es que la gente viva mejor. ¿Qué significa que la gente viva mejor? Distintas cosas para cada uno y para cada una. Cualquiera que nos está escuchando puede saber para algunos fue poder construir con el procrear, para otro pudo haber sido que su hijo o su hija tenga su primera computadora, para otros que por primera vez cobró la UH, para otros que se pudo casar con alguien a quien amaba y que la ley no se lo permitía.
Para otro puede ser que hayas tenido un trabajo y que pudiera sobrarle un puchito por primera vez en la vida de tu salario, porque no le alcanzaba solamente para sobrevivir. Cada uno y cada una. Para otro fue volver del exterior siendo un científico o una científica que se fue a Alemania o a algún lugar o a Estados Unidos porque podía vivir de la investigación, mientras que en la Argentina no se podía. Ese vivir mejor solamente se puede hacer vivir mejor las mayorías, si te enfrentás con ciertos poderes. No hay posibilidad de que las dos cosas puedan ser compatibles. No puede ser que vos no te pelees con ciertos poderes, y pasa lo mismo que lo que recién les decía en la ciudad de Buenos Aires, y a la vez que la gente viva mejor. Por eso quienes son condescendientes o parte de esos poderes fácticos solamente tienen una consecuencia sus políticas, es que la mayoría vivimos peor. No hay posibilidad en la historia de la humanidad, no en la historia de la Argentina, no en los 70 años del peronismo, como quieren poner, que sea factible, que la mayoría viva bien y que no haya que pelearse con los poderosos. ¿Por qué? Porque el capitalismo en esta etapa, sobre todo en esta etapa financiera, tiene un nivel de voracidad que nunca, pero nunca se da por satisfecho con lo que tiene. Siempre va a querer más. El tipo que tiene una constructora en la ciudad de Buenos Aires y construye en Puerto Madero, pero no para vendérselo a una persona, sino para tener un capital inmobiliario y para eventualmente poder alquilarlo a extranjeros y cobrar en dólares, nunca se va a dar por satisfecho. No importa si una familia que vive en Caballito, cuando tenga que renovar en 3 años o en 2 años o en 1 año, sea impagable ese alquiler. No le importa. Ahora, no es una cosa va por un lado y otra va por el otro. Van juntas. Y Cristina hoy, en la política argentina, es la única que puede representar la esperanza de que la mayoría viva mejor. Esto es así. Nos guste, no nos guste, nos guste más, nos guste menos, seamos peronistas, no, yo no soy peronista, yo no soy kirchnerista, yo vengo de la izquierda. Ahora, puedo hacer una lectura política del momento en el que estamos. Cuando haces esa lectura entendés por qué, y ahí sí vuelvo a mi rol de abogada, perdón que me pongo y me saco los bonetes, pero digo, es cuando vas y ves la causa, y yo la investigué, revisé el inicio, porque además escribí un artículo en un libro que se llama Objetivo Cristina, entonces venía haciendo el seguimiento del juicio, hice el seguimiento de la sentencia, pude ver el inicio, ves una enorme cantidad de irregularidades, que al igual que en el caso de Milagro, no son casuales, porque solamente esa causa tuvo, esas causas tuvieron como finalidad apartar a Cristina del escenario público. Entonces, la clave del momento en el que estamos viviendo es que ese proceso llegó a un punto en el cual efectivamente la condenaron. Y esa condena tiene esa finalidad, apartarla del escenario público, proscribirla, correrla, que se vaya a su casa y que no se va a su casa, que la metan presa, pero además tiene un efecto que todavía es más grave aún, que es disciplinar a cualquiera que venga con cualquier idea que sea similar a las de generar la felicidad de las mayorías. Y digo esto porque no es casual, y para mí estamos en un mal escenario político, porque efectivamente ese enorme corrimiento hacia la derecha también impacta en el campo nacional y popular. Y por eso no aparecen candidaturas que puedan renovar, ni salvo podría mencionar la de Juan Grabois, que es hoy por hoy el único que está diciendo que no hay que pagar al Fondo Monetario, que le parece que Massa no puede representar a las mayorías para mejorarles la vida. Digamos, son muy poquitos, o incluso hoy por hoy es el único, digo, que no hay candidatos. No es que estamos teniendo proyecciones, candidaturas que vienen a decir que hay que redoblar los esfuerzos para que las mayorías vivan bien. No. Al revés, están discutiendo cuál es el déficit fiscal que efectivamente tenemos que tener a fin de año y cómo hacer para aportarnos mejor para que los mercados no se enojan, y el dólar, cómo tenemos que mejorarlo para convencer al campo que efectivamente tienen que liquidar sus cosechas. Entonces, la realidad es que el escenario que tenemos es ese escenario que está vinculado a ese disciplinamiento político feroz que se hace con las dirigentes que no casualmente son mujeres. Tanto Milagro como Cristina, como en su momento fue Gil Carbó, digo que también atacaron a su hija, como estos días la atacaron a Florencia y a Cristina. Hay una mirada de la política reaccionaria que nos da un paso sin calcular el siguiente. Y tiene un impacto muy grande, ¿no? Porque nos pone a la defensiva, nos pone en una mirada muy
eso, muy del cuidarse, y por eso nosotros apostamos a todo lo contrario, apostamos a nuestra identidad, apostamos a que si yo me tengo que ir de un gobierno porque metieron presas injustamente, ilegalmente, con violaciones a los derechos a 7 mujeres indígenas, y yo siendo ministra de las mujeres no puedo salir a bancarlas, no puedo salir a bancarlas, es a revertir esa situación. Me tengo que ir porque si no yo dejo de ser quien soy. Y cuando uno deja de ser quien es, porque te tenés que ir acomodando a lo que la política te va diciendo para poder sobrevivir en un escenario político, es que te perdés quién sos, pero no es lo más grave en términos personales, sino es que muchísima gente se queda sin representación. Y el problema de no poder tenerla, Cristina, es que los otros candidatos que va a haber no van a representar a un montón de millones de argentinos y de argentinas. Y cuando la gente se queda sin representatividad, los que perdemos somos todos, lo que pierde es la democracia, lo que pierde es, lo que gana es la antipolítica. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces nadie nos representa. Y ya tuvimos experiencias, no hace 2 siglos, hace muy poco, hace unas décadas nomás, cuando la gente se queda sin nadie que lo represente. Y eso viene la antipolítica. Y nosotros, que creemos que la política es una herramienta de transformación, tenemos que hacer una apuesta muy fuerte, pero muy fuerte, para que la gente crea, apoye, pero sobre todo que se sienta representada. Y eso también es la apuesta que nosotros hacemos en la ciudad de Buenos Aires. Que gente que hace muchísimo tiempo no se ve representada en nadie, pueda ver que hay gente que hace política, que gente que viaja en subte todos los días, como lo hago yo, que su hijo va a la escuela pública, que lo puede mirar a los ojos, que lo puede escuchar, hay que escuchar más que hablar, y que lo que queremos es poder modificar la vida de muchísimos, y que parece que hay que pelearse con muchos otros, y nosotros lo vamos a hacer, y está claro que Cristina eso lo ha hecho, lo hace, y lo va a volver a hacer todas las veces que sea necesario, ¿no? Elizabeth, hiciste recién alusión a la renuncia tuya al ministerio. No solamente eras una ministra nacional, sino que además eras la primera ministra de género. Entiendo yo que cuando se toma una decisión de esas características siempre aparece quien dice, bueno, pero los espacios no se abandonan. Entonces te pregunto, con el paso de los meses de haber tomado esa decisión, ¿reivindicás aquella decisión que tomaste? ¿Seguís al día de hoy convencida de que fue la mejor decisión que podías tomar? Mira, primero decir que fue una decisión que me tomó a mí. Yo en general nunca lo pongo cuando no hablo de esa instancia, pero en este caso me parece que venía bien porque era alusivo. Me tomó a mí, digo, porque el nivel de angustia, de malestar y de enojo mío, en 3 ámbitos distintos, fue tan grande que, viste, cuando a todos sabemos que hay algunos momentos en donde uno tiene capacidad de decir, bueno, hago cálculo, costo, beneficio, acá no lo hubo, no hubo nada de especulación en esa renuncia, nada de nada, era yo no puedo seguir siendo ministra de las mujeres si suceden estas cosas en el gobierno al cual yo soy parte, y no tengo capacidad de revertirlo, cosa que yo al principio pensé que eso iba a ser algo muy pasajero, pero además, mujeres que además no tienen voz, ¿no? Por las mujeres indígenas en nuestro país, si nosotros hacemos las enormes dificultades que tenemos las mujeres para la representatividad en general, uno lo puede pensar el lugar que tienen las mujeres que viven en las grandes ciudades, las mujeres que viven en el campo, las mujeres indígenas, que además son pobres, que estaban peleando por un pedazo de tierra con sus hijitos, una mujer embarazada de 40 semanas, y la realidad es que la decisión me tomamos a mí, era imposible que yo continuara en el cargo, imposible. Porque además me atravesaban todo lo que yo soy además una militante de derechos humanos, soy una militante de causas indígenas, soy una militante feminista, no había muchas chances. Yo te diría que la reacción que eso generó en general en la gente, sobre todo en el primer tiempo en la calle y después también gran parte del mundo de la política, me sorprendió, porque la inmensa mayoría me escribió o me hizo saber que estaban de acuerdo y que veían algo muy vinculado como a la coherencia, que es una palabra que apareció ahí, que yo además creo en un momento en donde la política pareciera que está todo el tiempo en el campo de la especulación, ¿no? En el campo de las disputas, la política muy mirándose a sí mismo,
hablándose a sí mismo, algo de lo que yo llamo como muy en el mundo de la micropolítica. Entonces, alguien que no estaba haciendo eso, es cierto, yo no vivo de la política, nunca viví de la política, yo soy una trabajadora del derecho, de hecho salí del ministerio y tuve que ir a mi estudio, y trabajo todos los días, ¿no? Como hace la inmensa mayoría de la gente. Creo que fue correcto, y sobre todo te diría que al día siguiente, ese día fue un día difícil, obviamente, sobre todo por mis equipos y los equipos de quienes habíamos parido ese ministerio con tanto amor, con tanto esfuerzo. Al día siguiente yo lo que sentí era que había hecho bien, digamos, porque en un momento uno puede tomar decisiones, como a veces nos pasa en la vida, así, medio... Pero sí, yo creo que ha sido lo correcto, y creo que un poco lo que necesitamos es más gente preocupada por la gente y menos gente preocupada por la política, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, te hago la última pregunta, una pregunta de coyuntura, y tiene que ver con esta noticia que conocimos en el día de ayer, la decisión del jefe de gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, de llevar adelante este desdoblamiento de las elecciones, bueno, con este sistema en el cual se votaría con 2 boletas distintas en el mismo día. Bueno, preguntarte tu opinión al respecto, y también si nos podés aclarar un poco, supongo que lo podrás haber estudiado un poco más que nosotros, esto de, digo, ¿quién gana, quién pierde, quién sale beneficiado? ¿Qué hay detrás de esta decisión de Rodríguez Larreta? Bueno, primero, para que la gente sepa en general, desde el 1996 en la Ciudad de Buenos Aires se vota a jefe de gobierno, antes lo elegía la presidencia. Desde el 2015 se vota con boleta electrónica, y a partir del 2018, porque se impuso un código electoral, hay una boleta única, en donde, es decir, en una misma boleta se elige a jefe a todos los candidatos, si son legislativos o son también a jefe de gobierno. Tiene 180 días previo al llamado a elecciones, tiene que el jefe de gobierno, eso es una competencia que también tienen los propios gobernadores y gobernadoras, tiene que decidir cuál va a ser las fechas electorales. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hemos ido a llegar a votar 6 veces en el 2015, ¿sí? Entre las PASO de la ciudad, las generales de la ciudad, el balotaje de la ciudad, las PASO nacionales, las generales nacionales, el balotaje, hemos ido a votar 6 veces. Lo que hizo en esta ocasión Rodríguez Larreta es decir que las fechas de votación es idéntica a las de Nación, es decir, no vamos a votar tantas veces, vamos el mismo día, pero el mismo día votamos de 2 formas distintas, una con boleta en papel y otra con boleta electrónica. Esto generó, sobre todo en la coalición opositora o la coalición oficialista en la Ciudad de Buenos Aires, en el PRO, una lucha intestinal que ya venían días previos a la fecha, porque efectivamente cada Macri, Vidal, Bullrich hacen un cálculo de que eso no los beneficia a quien podría llegar a ser su candidato, e incluso lo que tiene es que también va a desdoblar, porque uno va a votar en la ciudad y después tiene que tomar la decisión un minuto después, unos minutos después, a quien vota a nivel nacional, no es en un mismo momento. Entiendo, Lustó se siente que lo va a beneficiar. De hecho, tanto Lustó como el carcelero de Milagro, Gerardo Morales, salieron a aplaudir la definición. Lo cierto es que las especulaciones son todas especulaciones políticas y electorales, que después lo que quieren, y yo no voy a decir cuál creo que para quién le beneficia o no, porque ellos por lo menos mismos lo están haciendo saber con sus enojos, sus berrinches, sus Twitter de ida y de vuelta con dardos. Lo que sí está claro es que ninguno de los sectores está pensando en la gente. La idea de que esto está vinculado a la transparencia es una pavada, pero enorme, porque en el 2015 se comprobó que con la primera vez que se utilizó hubo un hackeo. Digo, esto se comprobó judicialmente, hay una nota de Ariel Jalao que recomiendo que se lea, en donde explica y muestra las constancias en la causa, y fue la misma empresa la que hizo la denuncia del hackeo. Se hackeó días antes de las elecciones,
el sistema, y el propio Martín Lustó en el 2015, que recordemos que fue al balotaje y perdió por poco, pataleó y hizo mención de que efectivamente el sistema había sido hackeado y era inseguro y poco transparente, y ahora, ¿no?, cuando le conviene 8 años después, sale a aplaudirlo y a decir que está muy bien. Entonces, lo que está demostrando esto es la mera especulación política, y que efectivamente los que se creen los que se quieren presentar como republicanos, lo único que hacen es pensar en un cálculo muy chiquitito propio de su propio sector dentro del PRO, para ver si pueden seguir manteniendo el poder en una ciudad que se gobierna para muy poquito. Elizabeth Gómez Alcorta, precandidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta conversación que has tenido con Radio Caput. Por favor, les mando un abrazo grande y gracias a ustedes. Gran abrazo. Bueno, larga e interesante conversación, ¿no? Me gustó también este concepto